Les damos la bienvenida desde el programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Cindy Montes y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Aula Mayor. En esta ocasión contamos con un tema muy interesante, diferente, que es el tema de la microbiota y la longevidad. Y para eso tenemos a la doctora Laura Vindas Mesa, que ella es nutricionista de la Asociación Península Zona Azul de Nicoya. Doctora, muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Hola Cindy, muchas gracias. Ujú. Bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes de un tema que realmente me gusta. En este tema se unen dos de mis grandes pasiones, que son trabajar con la persona mayor y la parte de la microbiota. Entonces, espero poder darles como un poco de información bastante valiosa que podamos poner en práctica en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Y sí, ya ustedes saben que cualquier duda, cualquier pregunta, comentario lo pueden hacer en la sección de comentarios aquí en la parte del Facebook. Y sin más, Laura, este espacio es suyo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la microbiota. La microbiota, si lo pensamos así, es como estos bichitos que viven en nuestro cuerpo y que nos pueden beneficiar o que puede tener algún tipo de afectación en nuestra salud. Entonces, el término como tal sería la comunidad de microorganismos vivos que viven en nuestras superficies prácticamente. O sea, pueden vivir en nuestra piel, pueden vivir en nuestra boca, pueden recubrir nuestra boca, nuestro sistema gastrointestinal y también el conducto vaginal. Entonces, se habla, por ejemplo, de que tenemos un core o esta masita de microorganismos que son como la base de nuestro microbiota como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a tener nuestra base dominante y otros organismos que van a llegar a dar como más variedad y diversidad a nuestra microbiota. Si nosotros hablamos de la microbiota que vive en nuestra boca, entonces vamos a llamarla la microbiota bucal. Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en la microbiota intestinal, que es la que va a estar en nuestro intestino. Principalmente vamos a hablar de la que está en nuestro colon, porque si nosotros vemos la cantidad de microorganismos que tenemos en la boca o en el estómago que va recubriendo nuestro intestino delgado es mucho menor que la que está en el colon. Es muchísimo, muchísimo mayor la que podemos encontrar en nuestro colon. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en esa. Pero para empezar a hablar del tema necesitamos saber algunos conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una eubiosis o una disbiosis? Porque a veces cuando vemos información sobre microbiota, podemos tener estos términos ahí y tal vez no estar del todo claros a qué se refieren. Entonces, la eubiosis es cuando tenemos los microorganismos que nos pueden hacer daño y los microorganismos que nos pueden beneficiar en un estado de equilibrio. Entonces, los que nos pueden hacer daño son los patobiontes y los que nos pueden beneficiar tienen que estar casi que mitad y mitad, digamos. Entonces, ese equilibrio que tenemos entre estos dos tipos de microorganismos se llama eubiosis. Estamos en un equilibrio. Pero cuando se sale o nos salimos de ese equilibrio, llegamos a una disbiosis. Entonces, a veces podemos escuchar esta disbiosis asociada con algún tipo de enfermedad o algún tipo de estadio. Entonces, ¿qué es la disbiosis? Es cuando salimos de ese equilibrio, pero podemos salir de ese equilibrio de tres formas. Una es que los microorganismos patobiontes, o sea, los que nos podrían hacer daño, aumenten. Entonces, se aumenta la cantidad de estos microorganismos y entramos en disbiosis. O que la cantidad de microorganismos que nos pueden ayudar a la salud
se encuentre disminuida, pero la cantidad de los patobiontes no esté aumentada. Entonces, con disminuir la cantidad de microorganismos que nos benefician, ahí también vamos a entrar en una disbiosis. Y la última tiene que ver con la diversidad. Entonces, esto se refiere a que haya muy poquita diversidad de microorganismos y lleguemos a este estado de disbiosis. Entonces, bueno, algo importante, ya que estoy hablando de diversidad, es que hay dos tipos de diversidad cuando hablamos de microbiota. Entonces, la forma más fácil que siento yo que se puede explicar es cuando lo vemos como frutas. Entonces, digamos que tenemos diferentes grupos de frutas, tenemos, no sé, piña, melón, manzana, banano, uvas. Entonces ahí podemos ver fácilmente que tenemos diferentes tipos de frutas. Pero también podríamos tener dentro de las manzanas, podríamos tener manzana roja, manzana amarilla, manzana gala, manzana verde y demás. Entonces, cuando tenemos diferentes grupos o tipos de frutas, esa sería como una alfa diversidad, que es como tengo diferentes grupos distintos entre ellos. Entonces, en la microbiota es que tenemos diferentes grupos de bacterias que se van a diferenciar unas de otras, pero también podemos tener diferentes tipos de manzanas de diferentes colores y demás, pero siguen siendo manzanas. Entonces, esa diversidad se va a llamar beta diversidad, que es cuando dentro de el mismo grupo tenemos diferentes poblaciones de bacterias. Entonces, esto va a ser muy importante para lo que les voy a explicar más adelante con respecto a la diversidad y cómo va cambiando a lo largo de la vida. Y bueno, otros de los dos, digamos, dos de los conceptos que se escuchan cuando vemos algo sobre microbiota es cuando vemos el término de prebiótico y probiótico y se nos suele enredar como qué es cada cual, digamos, y para qué sirven. Entonces, el de probiótico, pensémoslo como el microorganismo como tal. O sea, por ejemplo, hemos escuchado que el yogur es probiótico. Entonces quiere decir que ese yogur dentro va a tener microorganismos que vamos a consumir y que nos va a ser beneficioso para la salud. Mientras que el prebiótico es el que va a alimentar a esos microorganismos. Entonces, por ejemplo, hablamos de fibras o hablamos de este tipo de carbohidratos, por ejemplo, que pueden ser alimento para el microorganismo y que nos van a beneficiar a la salud. Entonces, ahora vamos a ver más que todo cómo va a ser afectada la microbiota durante nuestra vida. Y es que el tema de la microbiota empieza incluso antes de que nosotros seamos concebidos. O sea, tiene el peso desde que la madre, antes de que la madre, digamos, esté embarazada, va a tener un impacto en nuestra salud y en nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque el estado de salud de la madre, al momento de quedar embarazada, eso va a determinar algunos de los factores que van a influir en nuestra microbiota. Después de eso, bueno, ya hay como recomendaciones generales para la mujer embarazada, pero después de eso, el punto que sigue más importante es el parto. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro parto? ¿Será que vamos a, bueno, la madre va a tener un parto vaginal o va a tener un parto por cesárea? Entonces, el tipo de parto nos va a influir porque, por ejemplo, cuando el bebé pasa por el conducto vaginal, se puede llenar de toda la microbiota que yo les dije que también va a haber en la vagina. Entonces, eso nos puede ayudar a aumentar la diversidad de microorganismos que nosotros vayamos a tener desde que nacemos. Y después, otro punto importante va a ser la lactancia. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros vemos
la lactancia, desde el punto de vista físico, el bebé tiene que unirse, digamos, al pecho de la madre, y ahí también va a haber microbiota en la piel de la madre que también puede ser pasada al niño, al bebé que está consumiendo leche materna. Y otro punto importante es la composición de la leche materna como tal. Entonces, la leche materna va a tener algún tipo de componentes que van a ser prebióticos para esos microorganismos que están en el bebé. Entonces, por ejemplo, la leche materna tiene un tipo de carbohidratos que se llama oligosacáridos que el bebé no va a poder metabolizar. Entonces, eso va a ser alimento directo para las bacterias. Y esas bacterias se van a ver beneficiadas por ese tipo de componente. También la leche materna como tal tiene bacterias, pero que son protectoras para el bebé. Y también tiene componentes como algunas cepas que se llaman, que van a hacer, primero, que haya un mejor desarrollo en el cerebro del niño, o sea, un mejor neurodesarrollo, y también que va a tener o que van a guiar a tener una mejor salud en el intestino y el sistema inmune. Entonces, la leche materna no solamente, bueno, tanto en la UCR como en medios se ha visto que uno procura que el niño tenga acceso a leche materna, pero es también para tener estos beneficios que se hablan desde la microbiota. Entonces, bacterias protectoras, componentes que sirven como prebióticos para alimentar a las bacterias que ya están presentes en el niño y también favorecer el neurodesarrollo y la salud intestinal y del sistema inmune. Ya después, cuando vamos pasando y el niño va creciendo, ya deja, bueno, ya va, digamos, por ejemplo, cuando un niño tiene 2 años, y empieza esta interacción con otros niños, acá vamos a tener un punto importante que es ese contacto con otras personas o con otros niños va a permitir que el niño como tal vaya a recibir otro tipo de microorganismos. Entonces, la interacción sobre todo con niños menores, por ejemplo, niños menores de 2 años que interactúen, ellos van a poder traspasarse bacterias que pueden ser beneficiosas para la salud y que nos mejoren la diversidad de la microbiota. Y bueno, ya cuando pasamos esa etapa de la niñez, vamos a tener en cuenta que cuando inicia el proceso de alimentación, todos los alimentos que nosotros vayamos a consumir van a tener algún tipo de impacto en nuestra microbiota, ya sea para bien o para mal. Entonces, se ha visto que el tipo de dieta que nosotros llevemos, ya sea que consumamos menos carbohidratos o que consumamos menos alimentos, fuentes de proteína o que consumamos más fuentes de grasa, van a tener algún tipo de impacto en la forma o en la composición de la microbiota que tenemos. Entonces, por ejemplo, se ha visto que alimentos que son ultraprocesados van a tener un impacto negativo en nuestra microbiota, pero alimentos ricos en fibra van a tener un impacto positivo en nuestra microbiota. Esto igual lo vamos a ver más adelante con un poco más de detalle para saber cómo, ok, qué debería yo comer para poder alimentar a mi microbiota y qué podría yo hacer para mejorarla. Pero bueno, esto es un punto importante que va a afectarnos prácticamente desde el primer año hasta que ya estemos mayores y es el tipo de alimentación que nosotros llevemos. Otro punto muy, muy importante es el hecho de que nosotros podemos llegar a necesitar utilizar antibióticos. El antibiótico, depende del tipo de antibiótico que sea, puede llegar a matar a los microorganismos que nosotros tenemos, que esa es justamente
el hecho por el que uno utiliza un antibiótico. Necesitamos erradicar algún tipo de microorganismos y utilizamos este fármaco. Pero nosotros podemos llegar a necesitar este fármaco, pero a veces nosotros podemos también sobreutilizar fármacos que pueden llegar a dañar la microbiota. Entonces, consulten con su médico cuando tienen que tomar algún tipo de antibiótico para poder hacer, bueno, ver si es necesario hacer algún tipo de repoblación de los microorganismos que hemos tenido que matar en ese momento por la situación en que estamos pasando, y también ver si es necesario o no y cómo podríamos hacerlo, qué tipo de producto podríamos utilizar para repoblar o usar como booster para esta microbiota que podemos ver dañada por el uso de antibióticos. Y bueno, ya después que llegamos como a un punto que me llama muchísimo la atención, es cómo va a ser afectada la microbiota en la persona mayor. Y es que prácticamente que todo lo que llegue a afectar a la alimentación va a llegar a afectar a la microbiota de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en la persona mayor, nosotros podemos encontrar personas mayores que tienen algún problema, digamos, una disminución del olfato o del gusto, o también pérdida de dientes, puede ser un punto importante porque ya no vamos a poder consumir algún tipo de producto, por ejemplo, o que no sepamos cómo modificar las texturas para poder mantener una dieta diversa. Entonces, tenemos este tipo de situaciones o características. También tenemos características a nivel fisiológico, por ejemplo, que haya una producción menor del ácido en el estómago, eso va también a afectar la manera en cómo se absorben los nutrientes, y también la disminución de las enzimas, por ejemplo, digestivas, o la mucosidad que va a recubrir el estómago, el sistema gastrointestinal, y también ya a nivel mecánico, digamos, la deglución, que puede ser que algunas personas tengan problemas a la hora de tragar, o que estos movimientos que tenemos en el intestino sean disminuidos con la edad. Entonces, no todas las personas mayores van a presentar estos problemas, no todas las personas mayores van a presentar todos, tal vez pueden presentar alguno, pero es importante tomarlo en cuenta. Y otro detalle importante en la persona mayor es que bueno, en general puede haber inflamación. Entonces, esta inflamación también nos va a afectar a nuestra microbiota, y también vamos a tener como esta posibilidad de infecciones. Las infecciones nos van a llevar al uso de antibiótico, o nos pueden pasar con, si tenemos algún tipo de enfermedad o varias enfermedades, el usar fármacos y el uso, digamos, lo que se conoce como polifarmacia, que es el uso de varios tipos de fármacos a la vez, puede llegar a afectar nuestra microbiota. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que somos individuos con una historia, con una realidad, y a partir de ahí tomar decisiones junto con el médico, junto con la nutricionista y demás, para poder hacer y tomar acciones para mejorar nuestra microbiota de acuerdo a nuestra realidad y situación, digamos. Y bueno, ya para ir finalizando, hay un punto muy importante que me parece súper crucial tal vez, que es cómo cambia la microbiota en una persona mayor y en una persona mayor longeva, que es el tema que Cindy mencionó ahora, que vamos a intentar relacionarlo con la longevidad. Y es que, bueno, durante la vida, nosotros, bueno, nacemos, tenemos nuestra microbiota, la vamos cargando, digamos, ¿se acuerdan que tenemos este dominante, esta base dominante de microorganismos
y todos los otros más que van a crear mayor diversidad. Y durante la vida vamos como haciendo o tomando acciones para poder aumentar esa microbiota. Y lo que vemos es que la microbiota va a subir así como una campanita, favoreciendo la diversidad de la microbiota durante el día, durante la vida, pero en algún momento esa microbiota o esa diversidad de la microbiota va a empezar a decaer y va a empezar a, a verse afectada tanto la diversidad alfa como beta, la que les enseñé, la diversidad de diferentes grupos de microorganismos y la diversidad dentro del grupo, de cada grupo. Entonces vemos cómo durante la vida va aumentando poco a poco, pero luego empieza a disminuir con la vejez. Entonces, ya una de las preguntas era como, ok, ¿qué pasa cuando la persona mayor logra sobrepasar la esperanza de vida? O sea, ¿qué pasaría con estas personas mayores longevas? O sea, las que están viviendo más de 80 años. Y incluso, o sea, podemos llegar aún más. O sea, ¿qué pasa con la microbiota cuando la persona ya tiene más de 100 años? Entonces, algunos investigadores se han dado la tarea de averiguar qué es lo que está pasando. Y entre ellos, en la Universidad de Costa Rica, hay un proyecto bastante grande que está justamente investigando cuáles son estas diferencias en las personas mayores de 80 años incluso. Entonces, ¿cómo va variando? ¿Cómo esta variación puede afectar de una manera positiva? Porque las personas que viven 100 años son personas que han logrado este envejecimiento exitoso. Han llegado a vivir más y muchas de ellas que conocemos en la península de Nicoya no solamente viven más, sino que viven bien. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con el envejecimiento saludable? Entonces, lo que se ha visto es que al comparar a personas mayores de 65 años con personas mayores de 90, mayores de 100 y mayores de 105 años, es que a pesar de que el core o esta base que yo les comenté, esta base dominante de microorganismos va disminuyendo con la edad, pero en las personas longevas lo que pasa es que otros tipos de bacterias o de microorganismos empiezan a crecer. Entonces, se habla de que hay una repoblación de la microbiota intestinal en la persona mayor de 100 años. Y esto es súper importante porque, bueno, para mí me parece súper interesante de cómo una microbiota que con la edad va disminuyendo la diversidad logra hacer un cambio, ya sea por algún tipo de mutación o cambio, que logra que haya una adaptación y que otros microorganismos migren y que lleguen a repoblar a la microbiota intestinal. Entonces, esto puede ser, bueno, es algo que se sigue investigando, es algo que se sigue investigando, que puede ser genética, puede ser la forma en cómo las personas se han alimentado, el estilo de vida y todo lo que puede influir, digamos, actividad física, enfermedad, manejo del estrés y demás, que pueden llegar a influir en la repoblación y en el aumento de la diversidad de la persona longeva. Y bueno, ya para finalizar y ya caer como, ok, es muy interesante el tema de la microbiota, hay mucho de qué hablar, se pueden sacar de cada punto que yo les dije, perdón, de cada punto que yo les dije, se puede sacar un montón de información más y se puede ahondar, pero, o sea, ¿qué podríamos hacer nosotros para tomar
acciones en nuestra microbiota, en la diversidad de la microbiota que tenemos y que podamos beneficiar a nuestra salud. Y bueno, uno de los puntos más importantes, y creo que, bueno, sí, tanto Cindy como yo podríamos estar de acuerdo con esto, es que definitivamente la alimentación es uno de los aspectos que nosotros podemos tomar acción y que va a influir directamente con nuestra salud y nuestra microbiota. Entonces, bueno, como les comenté, el tipo de alimentación que uno lleva puede tener algún impacto en la cantidad o en el tipo de microorganismos que nosotros tengamos. Entonces, como un breve resumen, se ha visto que la dieta vegetariana influye de alguna forma, la dieta libre de gluten influye de otra forma, y también las dietas altas en grasa, como las cetogénicas, van a lograr hacer que se disminuya o sea, se disminuya la cantidad de bacterias en uno de los grupos o que se aumenten otros tipos de bacterias que tal vez nosotros no queramos en, en nuestra microbiota. Perdón. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de dieta debería yo seguir para que nuestra microbiota se vea beneficiada? Entonces, siempre se comenta que la diversidad de la dieta va de la mano con la diversidad de nuestra microbiota. Entonces, lo que vamos a ver es que entre más diferentes grupos de alimentos yo pueda consumir, entonces así podría ser beneficiada mi microbiota, ya que podríamos darle como estos alimentos a los microorganismos que yo les comenté, que eran los prebióticos, pero también podríamos tener el consumo de probióticos, que eran esos microorganismos que nos van a beneficiar dentro de un mismo patrón. Entonces, se habla que los puntos básicos son incluir fibra, que la fibra las podemos encontrar en diferentes alimentos, como los vegetales, las frutas, algún tipo de tubérculo. También podemos verlo en algún tipo de granos. Y también se habla mucho del almidón resistente. El almidón resistente lo podemos encontrar en diferentes alimentos, igual como les acabo de mencionar, granos, tubérculos y algún tipo de fruta. Por ejemplo, en el banano, antes de que esté sumamente maduro, podemos encontrar gran cantidad de almidón resistente, o en plátanos o en tubérculos como la yuca, la papa. Entonces, este tipo de alimentos nos van a beneficiar de alguna forma a nuestra salud y a nuestra microbiota. También se habla bueno, los probióticos, que son estos alimentos que ya per se van a tener microorganismos que nos van a beneficiar a nosotros. Entonces, por ejemplo, un probiótico puede ser el yogur. Un probiótico puede ser algún tipo de alimento fermentado. Entonces, por ejemplo, en Nicoya o en Guanacaste vemos el consumo de chicheme o de estos productos de maíz fermentado, que esos productos nos pueden beneficiar a nuestra salud, pero también podemos encontrar otros como bueno, este que es como un repollo fermentado. También podemos encontrar algún tipo de vegetal fermentado, como el kimchi, como también podemos encontrar bebidas como la kombucha, que son alimentos que ya tienen probióticos o microorganismos per se que nos pueden ayudar. Pero algo muy importante es eso, o sea, tenemos el microorganismo, tenemos que alimentarlo. ¿Cómo lo podemos alimentar al microorganismo? Bueno, con fibra, con almidón resistente. Y todo esto tiene que ir de la mano con un buen estilo de vida que nos vaya a ayudar en general a nuestra salud y a la salud de nuestra microbiota. Y
bueno, otros alimentos, digamos, que se han hablado, son los que sean ricos en antioxidantes y también se habla de los betaglucanos. Entonces, almidón resistente, betaglucanos, antioxidantes y esto, ejemplos de alimentos donde ustedes pueden conseguir este tipo de nutrientes sería, por ejemplo, los beta-glucanos, los podemos encontrar en la avena, en la cebada, y también podemos encontrarlos en algunos tipos de vegetales y algas. Mientras que los antioxidantes casi siempre los relacionamos con estos colores intensos como el morado, el rojo, entonces buscar colores en nuestra alimentación va a ser una forma sencilla de estar recordándonos que entre más diversa sea nuestra comida en colores, en texturas, en fuentes, va a ser así como podemos ayudar a nuestra microbiota. Entonces, ya para consejos básicos, ¿cómo podríamos, consejos básicos que podríamos seguir? Entonces, bueno, les comenté que los ultraprocesados se ha visto que se ha relacionado con un impacto negativo en la microbiota. Entonces, la acción que podríamos tomar es buscar evitar este tipo de productos y en cambio buscar estos productos más enteros, productos que no sean tan procesados como los que podríamos encontrar en el mercado. Y buscar siempre la diversidad de la dieta para poder tener esta diversidad microbiana, buscar la fuente de fibra y de almidón resistente, como son las frutas, las verduras, bueno, algunos vegetales y tubérculos, y buscar este tipo de variación en colores como colores morados, té verde, colores rojos intensos, amarillos y demás. Y un punto que se habla es el hecho del consumo de algas. Entonces, ver cómo en nuestro día a día podemos incorporar este tipo de alimentos van a llegar a beneficiar a nuestra salud. Y yo creo que por el momento, este sería un poquito de la información de la microbiota que podríamos tomar en cuenta y aplicar en nuestra día a día. Muchísimas gracias, Laura. De verdad que es un tema muy interesante que podríamos durar aquí tal vez horas hablando de este tema. Tal vez como para retomar algunos puntos, porque a veces no es tan común escuchar el tema de microbiota y tal vez para algunas personas que nos están escuchando puede ser la primera vez que escuchen este término, ¿verdad? Y si bien es cierto, siempre hemos escuchado que tenemos bacterias en el estómago, ¿verdad? Y así, pero a comprender realmente la importancia de tener, bueno, por ejemplo, esto que mencionabas del equilibrio, ¿verdad? Porque así como es nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, pues así tendremos algunas que son más positivas o negativas, entonces ese tema del equilibrio es muy importante. Tal vez para que quede ahí como más claro, ¿qué pasa entonces? Bueno, que mencionabas lo de la eubiosis y la disbiosis, que la disbiosis es cuando más bien tenemos este desequilibrio, ¿verdad? Y puede ser que haya mayor cantidad de microorganismos negativos que nos pueden causar daño, pero entonces, ¿qué consecuencias nos genera cuando tenemos este desequilibrio? Sí, qué dicha que lo pregunta, porque al dar la información, para no abundar demasiado y que no se nos haga muy largo, evité hablar de algunas cosas, pero esta pregunta justamente me lleva a algo que es sumamente importante, no solo para las personas en general, sino también para importante en la persona mayor. Y es que la disbiosis nos puede llevar a diferentes estadios o, bueno, pueden incluso generar o favorecer algún tipo de enfermedad o patología. Entonces, por ejemplo, se habla de que hay una relación bidireccional
entre el intestino y el cerebro. Entonces, ok, ¿qué pasa si esta relación, o sea, que va uno a uno, hay un daño en nuestra microbiota, una disbiosis? Entonces puede llegar a afectar lo que está pasando en nuestro cerebro. Y se ha visto que enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer tienen una relación con la disbiosis intestinal. Entonces, que incluso mejorando la microbiota intestinal podríamos tener algún tipo de mejora en estas dos enfermedades. Enfermedades. Ujú. Ajá. Entonces, esto en la persona mayor, pero también se ve en todo momento de la vida. O sea, si Ujú. tenemos una disbiosis, podemos tener, aumenta la permeabilidad del intestino y nosotros, tal vez así se vea muy abstracto, pero digamos, nuestro intestino es una barrera que al propio tiene un montón de vellitos para que no todas las cosas puedan pasar. ¿Por qué? Porque hay un montón o sea, hay un montón de microorganismos que no son beneficiosos para nuestra salud, que el intestino lo que está haciendo es que no lleguen no penetren y que no se absorban y no entren a nuestro torrente sanguíneo y demás. Entonces, si hay permeabilidad, quiere decir que ya esa barrera no está siendo tan fuerte y no está cumpliendo con su trabajo y pueden pasar patógenos y otras que nosotros no queremos que entren, que por eso está realmente la barrera. Entonces, la permeabilidad intestinal nos puede también generar un montón de situaciones adversas y patologías. Entonces, por eso es como, ok, la disbiosis puede ser de tres formas. Aumentar el patógeno o el patobionte, disminuir la diversidad o disminuir el microorganismo que nos hace bien. Por eso yo digo, si nosotros trabajamos en favorecer nuestra microbiota, aunque sea una de las, bueno, dos, que es el de la diversidad y el de aumentar nuestros microorganismos que nos hacen bien, entonces podríamos nosotros ahí tomar acción. Porque hay otras, como el aumento de los patobiontes, hay situaciones que salen de nuestro control. Entonces, por lo menos nosotros podríamos estar tomando acción en las otras dos formas de evitar la disbiosis. Sí, que al final tiene mucha relación con todo el tema del sistema inmune. Ajá. Entonces, si queremos tener también defensas fuertes, ¿verdad? Entonces, ok, revisemos esta parte entonces de cómo está nuestra microbiota. Y esta parte del cerebro es muy interesante también porque, bueno, sí podemos prevenir todo ese tipo de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, pero que al final también tiene mucha relación con las emociones, ¿verdad? Con esa Ajá. parte de cómo nos comportamos, si nos sentimos felices, enojados, ¿verdad? Tiene mucha relación también de cómo es nuestra microbiota. Pareciera que no, pero depende mucho de ello también. Sí. Y no solamente emociones, sino también ya cosas que podemos ver directamente en piel, en cabello, en uñas, que tal vez nosotros no pensaríamos que viene del intestino, pero sí, Ajá. todo está unido. Igual, o sea, si aunque no lleguemos a prevenir una enfermedad como tal, podemos llegar a disminuir el progreso de esa enfermedad con acciones. Y si nosotros lo vemos, casi que todas las recomendaciones nutricionales van a lo mismo. O sea, ahorita estoy hablando de microbiota y estoy mencionando fibra, vegetales, frutas, pero esto no se, esta Ujú. recomendación no se escucha solamente en microbiota. Ujú. En enfermedades crónicas, casi siempre se suele escuchar lo mismo. O sea, si nosotros unimos realmente las recomendaciones nutricionales, casi siempre van por el mismo camino y Ujú. van a afectar diferentes formas nuestra salud. Entonces yo creo que son recomendaciones redundantes y Ujú. eso me gusta porque yo digo, ok, Ujú. nosotros buscamos lo más raro, o sea, buscamos
lo más raro para mejorar nuestra salud y al final si vemos siempre son estas recomendaciones redundantes Ujú. que encontramos en todo lado, que es, ok, estilo de vida, fibra, frutas, Ujú. vegetales, descanso, manejo del estrés, todo Sí, es lo a mismo. veces buscamos como, ¿verdad? Porque nos consultan, ¿qué puedo hacer para perder peso rápido, para tal cosa rápido? ¿Verdad? Entonces como que siempre se busca algo, una pastilla mágica que Ajá. funcione y actúe de manera eficaz y listo. Ujú, Pero volvemos al punto de que al final estas recomendaciones es lo que tiene un impacto en la salud, porque el fin último es ese, tener salud, ujú. calidad de vida. Bueno, ahora que mencionabas lo del envejecimiento exitoso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tener un envejecimiento exitoso? Bueno, pensemos desde ya cómo podemos ir sumando salud a mi estilo de vida actual. Y es esto, ¿verdad? No hay nada mágico, simplemente es el comer de una forma más natural, buscando esta variedad de colores, de alimentos en mi dieta, en mi alimentación diaria, unido al hecho de, bueno, tengo que dormir bien, tengo que moverme, tengo que también controlar el estrés, tantas cosas, tantos detalles, ¿verdad? Que forman parte también de este autocuidado, que al final el objetivo es este, ¿verdad? El Ujú. tener salud y poder vivir por el mayor tiempo posible de una forma exitosa, ¿verdad? Y saludable. Sí, yo no recuerdo quién fue el que dijo que creemos que tenemos un problema tan raro que buscamos una solución así de rara, pero realmente está en lo básico. Ajá, ajá, no tenemos que irnos a los extremos, sino, y tampoco restringirnos tanto, porque a veces también empezamos a restringirnos mucho, que es cuando pensamos que el tema de la nutrición es algo em, co- Restrictivo. restrictivo y complicado y que entonces no puedo comer ciertas cosas. No, ¿verdad? Es simplemente este control, pero sí es importante siempre pues llevarlo de la mano con un profesional de la nutrición. Ujú. Sí. Y bueno, y ahora que mencionábamos igual todo este tema, eh, que no es casualidad que también escuchemos que la parte digestiva es un segundo cerebro, ¿verdad? Porque aquí Ujú. también se generan muchísimas acciones que, como bien decías, tienen mucha conexión con lo que sucede acá. Entonces, creo que ese es el punto importante de ver que, bueno, ok, sí, tengo una microbiota, pero entender y comprender. em, la complejidad de esto y cómo lo que sucede en esta parte pues se refleja en mi estado de salud en general. Algo importante, por ejemplo, que mencionabas que, bueno, desde que la mujer está embarazada, ¿verdad? Desde ahí comienza a influir en la microbiota, dependiendo del parto. Pero, por ejemplo, digamos, si alguien nos escucha en este momento y dice, mira, mi parto no fue vaginal, a mí me tuvieron por cesárea, entonces ya mi microbiota está mal y ya no puedo hacer nada. No, no, y de hecho es algo que Ujú, iba a decir porque hay personas que se pueden llegar a sentir culpables porque, ujú, no sé, no puede, o sea, tal vez está embarazada y tiene que tener cesárea porque hay una situación que así lo amerita. Entonces, uno no debe sentirse culpable por no poder tomar ciertas decisiones que salen de nuestras manos o simplemente no quiero tenerlo vaginal y la idea es tener por cesárea, por ejemplo, para dar un ejemplo. Pero igual se ha visto que hay acciones que pueden contrarrestar eso, digamos. Actualmente también se habla de cómo poder hacer que el niño que nace por cesárea pueda tener un poco de eh, como el flujo de la madre en su piel para que se pueda contrarrestar. Pero aún así, si usted nació por cesárea y no le hicieron nada, ujú, no importa, o sea, hay tantas acciones que uno tiene que tomar, o sea, lo que fui diciendo, intenté hacerlo como uno por uno, cada parte de la vida, para que se vea que realmente en cada parte de la vida uno puede tomar acciones, ya sea para mejorarlo o para eh, hacerlo en contra, o sea, como ajá. desmejorarlo, para Sí. afectarlo. Ajá. Ujú, Entonces no importa, o sea, si su mamá no pudo o por X o Y razón tener esto que es lo recomendable, no importa, o sea, hay formas de que usted puede mejorar su microbiota.
alguna forma, con el estilo de vida, con la alimentación, el manejo del estrés, el sueño y demás. Ujú. Exacto, sí, es como ver esta parte de, bueno, tal vez mi niñez fue de esta manera, pero eso no implica que yo no pueda tomar una decisión ahora, tenga la edad que tenga, ¿verdad? Ujú, Si soy mayor de 30, 40, 50, 60, 70, ¿verdad? Personas longevas que nos pueden estar escuchando, entonces nunca es tarde para tomar siempre como esta decisión de querer, pues, eh, cambiar y tener mejor salud. Tomo la decisión desde más temprano, perfecto, ¿verdad? Pero pues nunca es tarde, porque al final el estilo de vida es algo que podemos, está en nosotros, modificar y es lo que tiene un impacto mayor. Y como bien decías, puede ser para prevenir o retrasar lo más que se pueda la aparición de alguna enfermedad o controlar algo si ya lo tenemos. ujú. Y siempre el Ujú. estilo de vida es el que más tiene peso. O sea, Ajá. incluso dentro de la genética no pasa de un 30%, o sea, exagerando de influencia. Entonces, siempre hay algo que nosotros podemos hacer para mejorar. Ujú. Ajá. Y bueno, ya también para ir como finalizando, algo que me llamó mucho la atención es esta parte de esta repoblación que se nota en las personas longevas. Es algo muy interesante, como a partir de los 80 años, superior a esto, se puede observar entonces esta nueva cantidad de bacterias y lograr entonces esto del envejecimiento exitoso, que igualmente, ¿verdad? Es algo, como hemos mencionado, viene de, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo me fui comportando a lo largo de los años, pues puedo llegar a esta edad diciendo, bueno, ya me siento funcional, activo, porque me mantuve siempre en movimiento, estuve comiendo bien, ¿verdad? Entonces son cosas que, que son logros, ¿verdad? Que construimos a lo largo de la vida y que en este punto entonces disfrutamos de este momento. Ujú, exacto. De hecho, Ujú, una centenaria siempre decía que lo más importante era la leche materna, que todo ujú, el envejecimiento, o sea, que ella era centenaria porque desde muy pequeña empezó con leche materna y yo creo que esa ujú, es una lección muy valiosa porque, ujú, como usted lo dijo antes, o sea, el envejecimiento no empieza cuando uno ya cumplió 65. O sea, uno empieza a construir cómo va a ujú. envejecer desde antes de concebirse, digamos. O Ajá, sea, ajá. realmente desde siempre, desde que el día uno, nosotros estamos viendo cómo va a ser nuestra vejez y estamos invirtiendo en nuestra vejez. Entonces, creo que es muy importante ver eso. O sea, que como usted lo publicó en Ujú, redes sociales, o sea, el envejecimiento no es algo de persona mayor, o sea, es algo que ujú. nos completa a todos y que todo el mundo, si no pasa algo antes, todo el mundo va a envejecer. Entonces estamos invirtiendo por nuestro futuro. Y tal vez no es que usted quiera vivir 100 años, sí, pero, o sea, ya sea que viva 60, 70, 80, 90, 100, 110, que los que vivan, los viva bien. Que Ujú. eso para mí es lo que uno Sí, busca con el envejecimiento saludable. ujú. Sí, esa calidad de vida es lo que buscamos y bueno, estos tips, ¿verdad? De alimentación, el tema de la fibra, los probióticos, esa diversidad de la dieta, bueno, es de lo más importante y ojalá buscarlo y complementarlo pues con todo lo que hemos mencionado del resto de cosas, ¿verdad? De estilo de vida. Ujú. Pero bueno, Laura, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un tema muy interesante, muy bonito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar del aula mayor. Más bien, muchas gracias y bueno, ojalá que podamos hablar de más temas en el futuro. Claro que sí. Y muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Ustedes saben que este programa queda grabado para que lo puedan tener ahí, compartir, pausar, tomar apuntes. Y nada, ahí estén muy pendientes para próximos programas de aula mayor. Que pasen una linda tarde.